Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues que venga el Espíritu Santo, ahora que estamos, ayer celebramos el Corpus en la iglesia, el domingo se celebrará en muchas zonas de España, pues que el cuerpo resucitado del Señor pues se nos haga presente de alguna manera en nuestra vida para que tengamos la absoluta certeza de su presencia en todos los momentos de nuestra vida. Jesucristo resucitado. Que el Espíritu Santo me dé a mí en esta hora pues palabras pues que nos ayuden a todos a entrar en este misterio, primeramente a mí, que trato de explicarlo, y luego pues a todos los que me escucháis. Bien, pues repasamos un momento el día anterior en el que veíamos cómo del costado de Jesucristo salía esa sangre y ese agua, ese testimonio que San Juan le da tanta importancia. Dice que lo repite 3 veces. Lo vio, da testimonio, su testimonio es verdadero y sabe que dice la verdad, con lo cual para él es muy importante, no es la sangre normal y el agua que caía de un moribundo, sino que tiene muchísimo significado, ¿no? Y vimos que este agua es el Espíritu Santo, simboliza el Espíritu Santo, que decía el libro de Zacarías, derramaré sobre la casa de David y los habitantes de Jerusalén un espíritu de gracia y de oración. Y habrá una fuente abierta y mirarán hacia mí en cuanto a aquel a que traspasaron. Pues esta fuente abierta, hermanos, en Cristo es el corazón de Cristo, ¿no? El corazón de Cristo que nos es dado mirarlo en el momento que aceptamos a María como madre. Dice que el discípulo lo acogió como en su casa en ese momento y a él le es dado la primera persona a ver el costado abierto de Cristo y ver esta agua saliendo que simboliza estos ríos de agua viva de los cuales está lleno todo el Evangelio de San Juan, ¿no? El agua de la Samaritana, nacer del agua viva de Nicodemo, pues ahí está el agua viva saliendo del costado de Cristo, el Espíritu Santo, que cambiará nuestro corazón de piedra en un corazón de carne. Y también me gusta mucho en este pasaje es ver cómo en el Éxodo, en el Éxodo de los israelitas, hay 2 momentos en el que el pueblo reclama agua. Si uno lee atentamente, uno aparece en el libro del Éxodo y otro en el libro de los Números. Y en el segundo caso, en el libro de los Números, reclama agua a Moisés, el pueblo, y aparece Moisés pidiendo agua a Dios, y aparece una oración que yo solo he encontrado en una traducción pues, antigua de la Biblia, ¿no? Del padre Petisco, muy antigua, hace 200 años, bueno, que estaba hace 50 años todavía se vendía en las tiendas, ¿no? Y dice esta oración, en esta traducción, Moisés al Señor le dice, oh Señor Dios, escucha los clamores de este pueblo y ábreles tus tesoros, una fuente de agua viva a fin de que apagada su sed, dejen de murmurar. Pues bien, esta fuente de agua viva es la escucha de los clamores de este pueblo por parte de Dios, ¿no? Dice, oh Señor Dios, escucha los clamores de este pueblo y ábreles tus tesoros. Pues Jesucristo nos ha abierto el tesoro de su corazón y no hay otro, ¿no? El pozo sin fondo de la Samaritana, que es el corazón de Cristo. Y de ahí sale la fuente de agua viva, que es su espíritu de clemencia, el espíritu de gracia y de oración. Y también qué preciosidad, porque dice San Pablo en la carta a los Corintios, la primera carta, capítulo 10, dice, todos comieron del mismo manjar espiritual y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque ellos bebían del agua que salía de la misteriosa piedra que los iba siguiendo. Y la roca era Cristo. ¿Veis? En el Antiguo Testamento aparece la roca, la primera roca en el Éxodo, que es al principio, cuando los israelitas están muertos de sed, y en el libro de los Números aparece otro momento que ya aparece al final del Éxodo, ¿no? Al final de cuando ya había pasado una generación, habían pasado 40 años, los israelitas, los hijos, pues vuelven a tener esta sed, ¿no? Y nos dice San Pablo que la roca misteriosa, la piedra, los iba siguiendo. Y dice San Pablo, con esta inteligencia de las Sagradas Escrituras, ¿no? El don de entendimiento del Espíritu Santo, dice, pues esta roca era Cristo. La roca que le seguía era Cristo, es decir, Jesucristo es que ya desde el principio de los tiempos está siguiendo a la humanidad para darnos de su roca, desde la roca viva que es su corazón de carne, ¿no?
nos da este agua viva que sale a borbotones, ¿no? Si alguno tiene sed, que venga a mí y que beba, porque de su seno brotarán torrentes de agua viva. Esta es la gran profecía de San Juan. Y ahí lo tenemos, el corazón de Cristo, que derrama torrentes de agua viva. Y la sangre que es el símbolo de la vida, como veíamos, y es la vida, no estamos hablando de la vida biológica, ¿no?, que todos tenemos, sino de la vida íntima, de la vida del alma, de la vida de gracia, de la vida de intimidad con Dios, o sea, es decir, de la vida que nos rescata de la vida del pecado, de la mala vida. Esta es la verdadera vida que nos da la sangre de Cristo, ¿no?, que indica pues su interioridad, sus sentimientos íntimos y la razón de su encarnación, que es por amor a nosotros, para rescatarnos de las obras del diablo, ¿no? Miremos al traspasado, que se trata de penetrar en la interioridad de Jesús. El corazón no es solo un órgano, es un símbolo que habla de todo el hombre interior. Habla de la interioridad espiritual del hombre. En la lanzada del soldado, todas las generaciones de cristianos han aprendido a ver el misterio del corazón del hombre crucificado, que es el Hijo de Dios. Esto lo dice Juan Pablo II. Es decir, que la lanzada es la que nos ha dado los torrentes, no solo de agua viva, sino de la sangre, del vino nuevo, sangre de la alianza nueva y eterna, del vino nuevo, que fue lo que María le pidió en Caná. Y veis, por María, en la cruz, pues a Juan le es dado de ver en primera mano esta sangre, este vino nuevo que brota del corazón de Cristo, esta vida nueva, para hacernos hombres nuevos. Y ya por último vemos a Jesucristo a quien enterramos, ¿no? Y dice San Juan, entierran en un sepulcro nuevo. Y le entierran con una sepultura regia, con unas 100 libras de mistura de mirra y aloe, que eran unos 20 litros. Y bueno, es decir, que era muchísima cantidad. Era un enterramiento verdaderamente digno de alguien muy, muy, muy importante. Y aquí ya San Juan, con estos hechos reales que sucedieron, nos está hablando ya del triunfo de Jesucristo, ¿no?, que es su resurrección, ¿no? Aparentemente Jesucristo muere en un aparente fracaso, pero para San Juan ya ha vencido, porque en la cruz, ¿por qué? Porque ya la ha visto resucitado, ¿no? Al verlo resucitado sabe que la cruz no es más que un paso para Jesucristo. La cruz no es más que un paso. Jesucristo, toda la vida de Jesucristo es, él mismo lo dice, al tercer día resucitaré. Jesucristo siempre está pensando en su resurrección. Es decir, es una victoria segura, pero que no le quita ni un ápice del sufrimiento, ¿no? Este es el misterio, pues, del sufrimiento del corazón de Cristo. Y ya por fin, pues, entramos en la resurrección. En el grandísimo misterio de la resurrección, ¿no? Y aquí, bueno, pues nos perdemos, porque tengo 1 hora, y yo creo que lo voy a alargar parte del próximo día, para resumir lo sustancial de nuestra fe, ¿no? Por lo cual se entiende todo. Jesucristo, en toda su vida, predice su resurrección, porque toda su vida tiene sentido en el sentido de que va a triunfar, de que va a resucitar entre los muertos, y así su muerte va a ser redentora, nos va a rescatar, ¿no? Nos va a rescatar lo que decíamos, ¿no?, del poder de la muerte y del diablo. ¿Pero por qué? Porque va a resucitar. Si no hubiera resucitado, como dice San Pablo, pues vana es nuestra fe, o sea, es inútil. Nuestra fe no tiene sentido, es decir, somos los hombres más desgraciados, nos dice San Pablo, si Jesucristo no ha resucitado. Los más desgraciados, si lo que esperamos es en esta vida, los más desgraciados del mundo. Cualquier pagano sería más feliz que nosotros, pero no. Nosotros sabemos que Cristo ya ha resucitado y vive con nosotros. Entonces, bueno, primeramente vamos a ver una probable secuencia de la resurrección, ¿vale? Lo voy a ver un poquito por encima porque quiero volver sobre ello, pero antes quiero explicar lo que es como tal la resurrección, ¿no? ¿Por qué? Porque para los que hemos estado, digamos, los que hemos negado la resurrección, en el cual yo me incluyo, ¿no?, a los que nos pareció la resurrección un acontecimiento absurdo, algo irreal, algo inventado, pues para mí en concreto fue un gran descubrimiento descubrir que Jesucristo realmente había resucitado, que no había sido una imaginación, algo de los apóstoles, una alucinación, algo que sucede en el corazón, en el interior, sino que realmente habían visto a Cristo glorioso, ¿no?
Entonces, como para mí fue un gran descubrimiento que tenía que descubrir que es que la vida de cristiano sin Cristo resucitado es absurda, ¿no? Pues descubrir la resurrección de Cristo, pues fue tan fundamental, pues me parece importante ahondar en este misterio, pues también según las razones, ¿no? Las razones de por qué creemos que la resurrección es un hecho totalmente cierto y, como dice aquí el catecismo, un acontecimiento histórico que es demostrable. Demostrable, ahora veremos, por la señal del sepulcro vacío y por las apariciones. Pero que también trasciende y sobrepasa la historia. No es un acontecimiento que se quedó en ese punto, como pudo ser la resurrección de Lázaro o de la hija de Naín, sino que es un acontecimiento que hasta el día de hoy y hasta el fin de los tiempos sobrepasa toda la historia de los hombres y vivimos en la resurrección de Cristo, ¿no? El mundo se puede dividir entre los que queremos aceptar la resurrección de Cristo y los que todavía o no lo conocen o todavía no aceptan la resurrección de Cristo, ¿no? En su vida, es decir, no quieren entrar en la vida de gracia. Bueno, pues la probable secuencia de la resurrección pues nos dice que pasó el sábado y al clarear el primer día de la semana pues se produjo un violento temblor de tierra. Porque un ángel del Señor bajó del cielo, corrió la losa de la entrada del sepulcro y se sentó encima. Su aspecto era como el de relámpago, su vestido blanco como la nieve. Y al ver al ángel, los centinelas se echaron a temblar y se quedaron como muertos. ¿Vale? Esta es la primera parte. Vemos como Jesucristo tiene pleno poder sobre la tierra, ¿no? Y se manifiesta con un violento temblor de tierra, ¿no? Y cómo los centinelas se echan a temblar y se quedan como muertos. Después, cumplido el descanso del sábado, María Magdalena, la de Santiago y Salomé compraron perfumes para embalsamar a Jesús. Y el primer día de la semana, a la salida del sol, fueron al sepulcro, comentando entre ellas que quién nos correrá la losa de la entrada del sepulcro. Pero al levantar la vista vieron que la losa ya estaba corrida y eso que era muy grande, ¿no? Pues entramos siempre ahí en estos momentos de Jesucristo. Primero, como los guardas están aterrorizados, ¿no? Como vemos aquí lo que decíamos, ¿no? Delante de Dios, de los acontecimientos de Dios, a uno le entra como un estremecimiento, ¿no? Una reverencia, lo que sea el temor de Dios. Pues estos guardas les pasó lo mismo, ¿no? Y las mujeres lo mismo, entraron pero no encontraron el cuerpo de Jesús. Y entonces las mujeres se quedan ahí pues muy atónitas, ¿no? Y temerosas, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿No? Porque es algo totalmente inaudito, alguien que nadie se esperaba, ¿no? María Magdalena se vuelve corriendo para contárselo a Simón Pedro y al discípulo que tanto quería Jesús. Y les dice que se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Aquí tenemos que imaginar a Santa María Magdalena despavorida y apasionada como era ella, pues no lo diría así tranquilamente. Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto, sino que lo diría a voces y alaridos, no diciendo, bueno, alaridos no, pero ¿dónde está, no? Pues desencajada, ¿no? Y al oír esto, Pedro y otro discípulo, pues se fueron rápidamente, corriendo al sepulcro. Salieron los dos. Y mientras van corriendo, se presentan dos hombres vestidos con vestidos deslumbrantes a las dos mujeres que se habían quedado. Y ellas, despavoridas, vemos la acción de Dios, despavoridas, no hacían más que mirar al suelo. Pero ellos les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Acordaos que él os lo dijo cuando estaba en Galilea. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado a manos de pecadores, lo crucificarán, pero al tercer día resucitará. Recuerda, ¿no? Pero ya es un acontecimiento totalmente extraordinario. Dos hombres y ellas quedan desfavoridas. Aquí vemos la obra de Dios cuando actúa, pues que nos deja atónitos, ¿no? Nos deja desfavoridos. Y le dice el ángel, marchaos y decid a los discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí lo veréis, como dijo. Y entonces ellas recordaron sus palabras, volvieron del sepulcro y anunciaron todo esto a los 11 y a los demás apóstoles.
y a todos los demás. Y después de esto fue cuando viene Pedro, viene Juan, y luego ya después Jesucristo aparece a María Magdalena. Pero antes de seguir con estas, como tal, con los textos del Evangelio, vamos a profundizar exactamente en lo que queremos decir un cristiano, o la Iglesia, mejor dicho, cuando dice que Jesucristo ha resucitado. Lo que decíamos, ¿no? Ya Santo Tomás lo dice, no es una vuelta a la vida normal, como es Lázaro, como la hija el hijo de la vida de Naín, como la hija de Jairo, o como las resurrecciones que hicieron Elías o Eliseo. No. Son resurrecciones en las cuales estas personas van a morir. Aquí Jesucristo nos aparece que queda libre no solo de la muerte, sino también de la posibilidad de volver a morir. Y Jesucristo es una resurrección que sale de todos los órdenes de lo que podemos imaginar. Jesucristo se presenta como la primicia de entre los muertos. ¿Vale? Esto es fundamental. Ahora veremos qué significa esto de ser primicia de entre los muertos. Vemos que es algo totalmente distinto. Y el auténtico paralelo a la resurrección de Jesucristo, lo que más se puede parecer, pero la resurrección de Jesucristo es todavía mucho más. ¿Sabéis lo que es? Pues es la creación del universo. Vemos el universo, las estrellas, 15.000 millones de años, grandes distancias, inabarcables, la galaxia, es imposible llegar al centro de la galaxia, los agujeros negros, bueno, todas estas cosas que dicen los astrofísicos, que se nos escapan, son demasiado para nosotros. La Tierra, que tiene 4.000 millones de años, muchísimo tiempo. El hombre, el ser humano, pues tiene muchísimo tiempo, ¿no? Por lo menos los primeros seres vivos, los primeros primates, se les adjudica 3 millones de años, que no eran hombres todavía, ¿no? Porque no estaban hechos a imagen y semejanza de Dios, porque no tenían ni voluntad ni inteligencia, ¿no? Pero eran, pues, la vida en concreto, la vida biológica, que son maravillas, ¿no? Pues todo eso, que es la obra de la creación, de la Trinidad, ¿no? Que estamos ahora, celebramos la Trinidad la semana pasada, pues es, digamos, poco en comparación con la resurrección de Cristo. Y por eso la categoría de la resurrección es algo tan inmenso, tan grande, tan impresionante, que si la obra de la creación se nos escapa, la obra de la resurrección de Jesucristo por sí misma también se nos escapa, por más que haya sucedido en un momento concreto de la historia, a un tiempo determinado, en una hora concreta, pero con unas repercusiones tan inmensas que no solo cambia el curso de la historia, sino el curso de la humanidad, iba a decir el curso de la creación, ¿no? Es un acontecimiento totalmente inmenso, que trasciende las categorías humanas, las categorías meramente históricas, pues a lo que se dedica un historiador, ¿no? Es decir, y mañana, y aquí vino Carlos V, y luego Felipe II, bueno, pues la resurrección de Cristo sucede en un momento concreto, pero tiene una trascendencia ya para todo el mundo y toda la historia de la humanidad y del universo. Esto es importante. Y fijaos que voy a hacer una defensa, ¿no? Pero la resurrección de Cristo como tal no necesita defensa, porque ella misma se proclama, ¿no? Se autoproclama en el sentido de la propia vida de la Iglesia, la propia vida de gracia y otras pruebas que vamos a ver ahora. Pero aunque como tal, yo ahora no diera esta charla de las pruebas de la resurrección de Cristo, es tan evidente la resurrección de Cristo, iba a decir, que a los ojos de la gracia es tan evidente que en sí misma, iba a decir, no necesita defensa, ¿no? Los mismos soldados que vieron la roca, pues muy dormidos, dice que los guardias los sacerdotes les dieron dinero a cambio de decir una mentira, que estaban dormidos. Dice, pues vaya manera de dormirse. Dice que vieron cómo robaban el sepulcro y estaban dormidos, dice San Agustín. O sea, pues esto sí que suena un contrasentido, ¿no? Ya en sí mismo es una mentira. Mentira bueno, pero ahí dice que desde entonces esta historia se ha corrido entre los judíos, dice el Evangelio de San Mateo, ¿no? Que vinieron sus discípulos y robaron el sepulcro mientras dormían. ¿Y cómo saben que fueron sus discípulos? Estaban dormidos. ¿Y cómo no se dieron cuenta? Hay que ver qué silenciosos eran los discípulos, ¿no? Pues son las absurdeces
una de las absurdeces de negar como tal el gran acontecimiento de la resurrección. Bien, pues empezamos. Antes de nada, bueno, perdón, empezamos, no, seguimos. Antes de nada, también contar, o seguir, perdón, diciendo que la resurrección de Jesucristo es, antes que nada, habla de la esperanza de nuestra propia resurrección, es decir, que los primeros beneficiarios de la resurrección de Cristo, desde luego que es Jesucristo, ¿no? Pero somos nosotros. ¿Por qué? Porque todos los judíos aguardaban al final de los tiempos la resurrección, ¿no? La salvación de Dios, como habían escrito los profetas. Quien ha resucitado ha sido Jesús, pero podemos decir con toda verdad que los auténticos beneficiarios de su resurrección hemos sido nosotros. Los profetas anunciaron el mundo venidero. ¿Y qué es el mundo venidero? Lo que decíamos cuando hablamos del reino de Dios, la vida eterna. ¿Pero qué es esta vida eterna? Pues un momento en el que el hombre viviría en comunión con Dios para siempre y donde la creación, incluido el cuerpo, porque el hombre y la creación tiene materia, aunque algunos quieran negarlo o decir que no es importante, o sea, nuestro cuerpo es muy importante, es el cuerpo de Jesucristo el que resucitó, ¿no? Que su alma no murió nunca. Pues, ¿qué es lo que Jesús expresa con las comidas de los pecadores? Pues esta comida, este banquete que decíamos, que era el banquete de las bodas eternas, ¿no? Donde el hombre viviría en comunión con Dios. Para los judíos, la resurrección era parte esencial de su fe, de su mundo venidero, de la obra salvadora de Dios al final de los tiempos. Y toda la piedad y la esperanza judías estaba orientada a este final de los tiempos. Pero ¿qué sucede? Que llega Pablo, llegan los Hechos de los Apóstoles y dice, y anunciaba en la persona de Jesús la resurrección de los muertos. Fijaos, en la persona de Jesús anunciaban ¿qué? La resurrección de los muertos. Aquí está el acontecimiento insólito. Lo que los judíos esperaban al final de los tiempos, es decir, en el último día, cuando todo se acabe, lo está diciendo Pedro, que anunciaban en la persona de Jesús ya la resurrección de los muertos. O sea, ¿cómo? Como la primicia. Jesucristo se presenta como la primicia. Es decir, que si por uno todos fueron a la muerte, por uno todos volverán a la vida. Entonces, aquí está la gran esperanza de Israel, pero anunciado en la persona de Cristo. Por eso los judíos les descoloca. ¿Cómo? Lo que iba a suceder al final de los tiempos, ahora está sucediendo aquí. Vemos que Marta le dice a Jesús, sí, yo sé que mi hermano resucitará. ¿Cuándo? Al final de los tiempos. Y le dice Jesús, si crees, verás obras grandes. ¿No te he dicho que creas? Y ve la resurrección de Lázaro. Pero es que la resurrección de Cristo ya es la primicia de esta resurrección futura que llegará al final de los tiempos, ¿no? Entonces, lo que los apóstoles están anunciando es que la resurrección de Jesús, en la resurrección de Jesús había comenzado la resurrección de los muertos, ¿no? Y esto les suena a locos. Y esto es una de las pruebas más irrefutables de la resurrección del Señor, en que los mismos apóstoles anunciaran en la resurrección del Señor todas las futuras resurrecciones de todos los seres humanos, ¿no? O sea, es decir, ¿cómo? Nos estamos volviendo locos. Si lo hemos matado. Mira lo que están diciendo. Están locos, ¿no? Es decir, bueno, pues ¿cómo? ¿Cómo están diciendo esto, no? Y por eso los apóstoles dicen, también pueden decir que ha comenzado el final de los tiempos, es decir, que en su resurrección se había inaugurado aquello que los judíos aguardaban para el final de los tiempos. Es decir, la entrada en la vida eterna. Cristo ha resucitado entre los muertos como primicia de los que duermen, dice 1 Corintios 15. Como las primicias preceden a las cosechas, es decir, los primeros frutos del campo preceden a la gran cosecha, pues la primicia que es Cristo, el primer resucitado, precede a la gran resurrección final. Es decir, que en Jesucristo se cumple aquello para que lo que el hombre ha sido hecho, que es la vida eterna, el reino de los cielos. Y se cumple, ¿cuándo? En un momento histórico y preciso, que es al tercer día después de su muerte. Bien, entonces,
lo que los apóstoles anuncian es que en este que hemos visto, que hemos matado, que habéis matado, vosotros habéis crucificado, se ha cumplido lo que llevamos esperando desde Moisés. O uno está rematadamente loco, o efectivamente es verdad, y Jesús se lo ha explicado, ¿no? ¿A quién? A los apóstoles el día de su resurrección. Bien, pues vemos que la resurrección a lo largo de, sobre todo en los últimos siglos, pues ha sido muy atacada desde el punto de vista, pues de la crítica histórica, ¿no? El racionalismo se llama, ¿no? Los que dicen que solo existen las verdades que se pueden demostrar científica y empíricamente. Y es verdad que la resurrección rebasa los límites de la historia, ¿no? Como hemos dicho, porque es un acontecimiento tan insólito, tan impresionante, que es más que la propia creación. Pero al mismo tiempo, la resurrección de Cristo es una obra de Dios en la historia de los hombres, en un momento preciso y determinado, ¿no? Y esto es lo que niega, pues, la crítica histórica, ¿no? Entonces, tenemos varias pruebas por las cuales un historiador puede probar en sí mismo el hecho de la resurrección. El momento concreto se nos escapó a todos, ¿no? A los propios soldados que estaban dormidos, el momento del temblor, pues, y se abrió la puerta, pero no dicen que lo vieran salir del sepulcro, ¿no? Y el momento exacto, pero lo que sucede al día siguiente, o las apariciones, el sepulcro vacío, etcétera, pues el análisis de los acontecimientos lleva a la conclusión de que sin el hecho real de la resurrección, lo que sucede después es absolutamente inexplicable. Es decir, lo que sucede después, la predicación de los apóstoles, la valentía de los apóstoles, la propia iglesia, la propia existencia de la iglesia, ahora veremos el domingo, es absolutamente inexplicable si no hay algo tan fundamental, tan impresionante como es, pues esto mismo, que han visto a Jesucristo resucitado, su cuerpo glorioso. Con su carne, pudieron comer con él, lo vieron comer, lo dieron de comer, etc. Que no es un espíritu, que es su cuerpo, sangre, alma y divinidad, que lo ven y lo tocan y lo palpan, ¿no? Esto es fundamental, ¿no? Porque nosotros cuando resucitemos, resucitaremos con nuestro cuerpo. Esto es muy importante. Es verdad que eso será un cuerpo glorioso, un cuerpo espiritualizado. Pero cuando Santo Tomás de Aquino dice que es un cuerpo espiritualizado, no se refiere que es un cuerpo etéreo. O sea, volvemos, pues eso, un cuerpo que no se ve, un cuerpo que no se toca, pues eso no es un cuerpo. Es un cuerpo enteramente sometido al Espíritu Santo, que no tiene nada que ver con un aire o con algo que no hay manera de cogerlo, con una idea, ¿no? O sea, no. Nuestro cuerpo va a resucitar, ¿no? Eso forma parte de nuestro credo. ¿Por qué? Porque el de Cristo ha resucitado. Bueno, los primeros testimonios que prueban la resurrección de Cristo, como hemos dicho, es la propia vida de la Iglesia y el domingo. A ver, fuera de la resurrección de Cristo no hay otra cosa que pudiera impulsar a aquellos hombres que formaron la primitiva Iglesia y que no se distinguían de los otros judíos en nada. Es decir, que los apóstoles esperaban lo mismo que los otros judíos. ¿Qué es lo que esperaban? La resurrección. ¿Cuándo? Al final de los tiempos, allá, pues cuando ya, pues un tiempo muy lejano que definitivamente pues no sabemos cuándo será, ¿no? Eso es lo que esperaban los apóstoles, porque no se distinguían en el resto de los judíos en nada. Y solo el hecho de la resurrección hace congruente su comportamiento posterior, ¿no? Su comportamiento, iba a decir, exaltado, entre comillas, ¿no? Como el día de Pentecostés, esa pérdida del miedo, ese crecimiento de 500 hermanos de repente que vieron a Jesucristo, o 3.000 que se le unieron en un día, o 5.000 al día siguiente, ese crecimiento de la iglesia tan repentino, ¿no? Esa valentía hasta el punto de dar la muerte y dejarse matar, de los primeros mártires, de San Esteban, etc. La misma predicación, la misma misión de moverse por todo el mundo en una sola generación. Se sabe que todos los apóstoles viajaron por todo el mundo conocido. Eso solo se explica por algo que ha sucedido tan impresionante, tan impactante. Todos los apóstoles fueron mártires, por cierto. Pues solo se explica por un hecho tan impresionante que es la resurrección de Cristo, ¿no? Que vieron a Jesucristo vivo y glorioso, comieron con él y les cambió por completo la vida, ¿no? ¿Y sabéis por qué
les costó tanto reconocerle? A María Magdalena, que estaba locamente enamorada de Jesucristo, a sus apóstoles que le querían con locura, a San Juan. ¿Por qué le costó reconocerlo, no? Pues porque no lo esperaban. Los primeros que dudan de la resurrección, como pues nos puede suceder a nosotros, ¿no? Pues son los primeros apóstoles, ¿no? O sea, vemos el oficio de consolador que tiene Jesucristo, ¿no? De consolar, primero hacerse presente, que es que ya lo había prometido. Y la única que le espera, que lo veremos más adelante, es María, ¿no? La Virgen. Sabemos con absoluta certeza, ella es dichosa, la que ha creído, y ella es la que de verdad creyó, la única que creyó en su resurrección, ¿no? La única que le estuvo esperando esa noche, pero ninguna más. Es que no le reconocen porque no le esperan. Es que es como que dijéramos, a ver, yo enterré a mi abuelo y ahora mi abuela aparece, hola, soy tu abuelo. Pues, pero si yo te enterré ayer, o sea, es algo insólito, ¿no? Algo que, pues aquí Jesucristo, que lo había prometido, ¿no? Pero es algo que nadie se espera. Es algo que nadie se esperaba. Por eso no lo reconocieron. Y esto solo se explica por el simple hecho pues, de la resurrección, a la propia vida de la Iglesia, la propia vida de los primeros siglos, que es impactante, ¿no? Impactante, y bueno, y todos los 2000 años, ¿no? Y luego después el otro gran testimonio no escrito es el propio domingo, que es el Dies Domini, y sí, y es el día como tal del Señor. ¿Y cómo es esto? Si los judíos celebraban el sábado, el gran sábado, que es el día de la el que Dios descansó de su creación. Pues porque el día octavo es el día de la resurrección de Cristo, que es el día de la nueva creación, es el gran día, ¿no? Es el mismo día que Jesucristo se aparece, desde luego las dos primeras apariciones, muy probablemente la tercera, si hacemos los cálculos de los días, o sea, es el gran día que Jesucristo se les muestra resucitado, ¿no? El día del Señor, que se les aparece victorioso. Desde entonces, los primeros discípulos, hay testimonios fehacientes de que celebraban el domingo. ¿Y cómo es esto? Si tenían tanto miedo, pues lo más fácil sería, no celebres el domingo. ¿Qué haces celebrando el domingo? Estamos locos. O sea, si tú no esperabas que resucitara nadie en domingo, ¿que no? O sea, el día del descanso es el sábado. ¿Qué hacemos celebrando el domingo? Pues la única explicación verídica que nos encontramos es que realmente lo vieron resucitado el domingo. Lo vieron glorioso, Señor de todo lo creado, de la muerte, del abismo del infierno. ¿Cuándo? El día del Señor, el primer día de la creación, de la nueva creación, que es el octavo día, ¿no? Después del sábado, al tercer día de su muerte. Es decir, estos dos testimonios no escritos, como son el domingo y la propia vida de la Iglesia, solo se explican por un acontecimiento que ha cambiado la mentalidad de un modo radical de un judío, que no espera ver a un muerto resucitado. No, espera la resurrección al final de los tiempos, no en mitad de la historia de los hombres. Estos dos hechos son absolutamente irrefutables, la vida de la Iglesia y el domingo. Pero aparte vamos a los propios testimonios escritos que nos aparecen en el Nuevo Testamento y los propios evangelios. San Pablo nos da confesiones de fe, ¿no? Y así nos dice, por ejemplo, que Pablo espera, dice, tras haber abandonado los ídolos para servir a Dios vivo y verdadero, y esperar así a su Hijo Jesús, que ha de venir de los cielos. Aquí Pablo está esperando la segunda venida de Cristo, quiere decir que ya hay una primera venida, que es su resurrección, ¿no? Esta es la primera carta a los tesalonicenses. Pero Pablo nos hace pues, su gran recorrido de apariciones, que es en 1 Corintios 15, que resucitó al tercer día según las Escrituras, se apareció a Cefas, luego a los 12, luego a más de 500 hermanos de una vez, de los cuales los más viven todavía, y luego se apareció a Santiago, luego a los apóstoles, y por último, como a un abortivo, se me pareció a mí. Fijaos que Pablo aquí está recogiendo una tradición, y cuando Pablo recoge una tradición está haciendo exactamente lo que hacía un rabino judío. Y un rabino judío, para un rabino judío es absolutamente imposible que cambie una sola palabra de lo que ha recibido oralmente de un rabino anterior. Forma parte de su oficio repetir exactamente las mismas palabras
de lo que ha dicho, le ha enseñado su maestro o un rabino anterior, ¿no? Por una parte de lo que se llama la tradición oral, que es recibir una tradición. Y aquí Pablo dice, yo he recibido una tradición. En primer lugar, yo os transmití la tradición que yo había recibido, que Cristo fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras, se apareció a Cefas, luego a los 12. Pues bien, aquí Pablo nos está demostrando que ya la primera tradición de Pedro es que Jesucristo había resucitado, porque Pablo lo recibe directamente de Pedro, y Pablo no ha cambiado absolutamente nada. Lo mismo cuando dice Pablo, esperamos a su Hijo Jesús que ha de venir de los cielos. Aquí Pablo está recogiendo la tradición que ha recibido de Pedro, sin cambiar ni una sola palabra. ¿Qué están esperando los apóstoles? Al Hijo de Dios, al Hijo Jesús, que ha de venir de nuevo de los cielos, pero que ya ha resucitado, ¿no? Y ya vamos al testimonio propio de los evangelios, ¿no? Pues que es, bueno, como sabéis, los evangelios ya estaban escritos, ya cuando la iglesia, perdón, los evangelios se escriben, pero ya la iglesia ya existía, ¿no? Como una comunidad sólida y establecida, no eran un grupo informe de gente que de repente se junta y se les ocurre escribir 4 letras, entonces viene otro y escribe otras 4 letras, entre todos se ponen de acuerdo, no. La iglesia ya está sólidamente establecida, con Pedro a la cabeza, con María como madre, con los apóstoles, y se reúnen, creo que es Hechos de los Apóstoles 8, dice que todos se dispersaron y se quedaron los apóstoles en Jerusalén, probablemente aquí a dejar por escrito fijado estos acontecimientos, ¿no? Es decir, cuando se escriben los evangelios, la iglesia ya existía. Y lo que dice, pues la crítica histórica, pues que niega la historicidad de los evangelios, finalmente a las palabras de Jesucristo, pues que lo niega todo, finalmente viene a decir bueno, que cómo nos podemos creer un testimonio tan desgarbado, tan aparentemente confuso, donde no se sabe si aparece después, primero aparece uno, aparece otro, que, ¿ves? Eso, como que somos muy incrédulos, ¿no? Y fijaos, contrariamente a lo que pudiera parecer por esta crítica histórica de estos pseudo sabios, pseudo estudiosos, pues una crítica histórica exigente debe reconocer la historicidad fundamental de los acontecimientos que relatan los evangelios. ¿Y qué relatan los evangelios? Pues el sepulcro vacío y las apariciones. Y en esto, o sea, es que los propios judíos no niegan que el sepulcro está vacío. No pueden negarlo, como tampoco pudieron negar los milagros de Jesucristo. Decían, bueno, es verdad, tú has hecho un milagro, pero lo has hecho por el poder de Belcebú, ¿no? Pues aquí lo mismo. Sí, el sepulcro está vacío. Porque la mejor manera de desmontar la mentira de los discípulos, si hubiera sido una mentira de que se hubieran robado el sepulcro, se habían robado el cuerpo del sepulcro, sería muy sencillo. Abrimos el sepulcro y todos estos, a golpe de espada, a su casa, les vamos a poner en orden. ¿Por qué? Porque están mintiendo. Aquí está el cuerpo de Jesucristo. Pero no lo hicieron por una razón muy sencilla. Porque no pudieron. No pudieron porque no estaba, el cuerpo de Cristo no estaba en el sepulcro. Porque hubiera sido lo más sencillo no pagar a la gente, no pagar a unos soldados que se durmieron y mientras se dormían vieron que robaran. Ya es un contrasentido, ¿no? Sino, es que no, es que abrimos el sepulcro delante de todos y ahí está el cuerpo. Dejad de decir majaderías, que decimos aquí en España, dejad de decir tonterías, porque si no, ahora vamos a por vosotros. Pero es que no pudieron decir que han robado el cuerpo, o sea, no pudieron mostrar el cuerpo de Cristo por la sencilla razón de que no estaba. Y esto es algo que se demuestra en sí mismo, o sea, que es históricamente demostrable, el sepulcro vacío, ¿no? Ni los mismos judíos lo niegan, dicen que lo han robado. Pero claro, hay otra cosa. Si el sepulcro vacío fue un invento, que no, que efectivamente lo robaron los discípulos, y vemos en el relato de las apariciones. Primero, los primeros testimonios son mujeres. Las mujeres no tienen ningún poder de testimonio, ¿vale? En el Antiguo Testamento. Y aparte de eso, está narrado de tal manera que el sepulcro vacío como tal, o sea, el hecho es que hay un sepulcro vacío, pero como tal no es prueba de la resurrección, que es lo que le pasa a María Magdalena. Es decir,
dame a mi Señor, me han robado es mi Señor, no sé dónde lo han puesto, ¿no? O sea, es un dato, pero no es como tal la prueba. Es decir, si los apóstoles, robando el cuerpo de Cristo, ¿vale? Robándolo, hubieran querido demostrar que Jesucristo ha resucitado, lo han hecho muy mal porque primero han puesto por testimonio a mujeres que no sirven para nada y segundo, es que no es un testimonio directo. O sea, decir, bueno, pues no está el cuerpo, ¿no? Pero, y que sabemos que ha sucedido, ¿no? Entonces, es decir, en estas circunstancias, los evangelios solo se comprenden si las cosas sucedieron tal y como las escriben los evangelios. Es decir, que el sepulcro se abrió, que los guardas huyeron, que las mujeres encontraron unos ángeles y que Cristo no estaba ahí. Es decir, porque tal y como están escritos, vaya mentira más mal montada, ¿no? Y efectivamente, para escribir una mentira podemos haberla escrito mejor, ¿no? Bien. Y luego, por último, las apariciones del resucitado, ¿no? Donde, pues, hoy y seguramente el próximo día, pues, profundizaremos, ¿no? Aquí, pues, tenemos las dos interpretaciones. La propia interpretación de la Iglesia, pues, que nos dice que Jesucristo lo vieron con su cuerpo, comía con ellos, que no es interpretación, que es lo que cuentan ellos, los apóstoles que no lo esperaban. Y luego está la crítica racionalista que dice que no, todo eso son invenciones, ¿no? La crítica racionalista, pues, lo que hace es coger del Evangelio y decir esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Y llega un momento y dice, bueno, ¿en qué se basa usted, no? Pues me baso en que he estudiado 15 idiomas y 3 carreras. Pero eso no es prueba, o sea, realmente lo que acaban haciendo es decir, pues si esto no es, esto seguramente tampoco sea. Al final todo el Evangelio sería falso, entre comillas, ¿no? Pero no, sabemos que eso no es así. Es decir, actúan según un prejuicio que viene a decir que por lo que yo pienso eso no puede suceder. Pues bien, lo que dice esta crítica histórica es que finalmente esto, pues estas apariciones nadie las niega. Dice, sí, vieron, si no negamos que vieran algo, no negamos, pero fue, por ejemplo, una de las explicaciones que da, ¿no? Un anhelo interior de estos hombres que provocó lo que llamamos apariciones. Y así, pues, esto se convierte en un fenómeno puramente natural, en lo que puede ser, pues, una alucinación, ¿no? Y finalmente, pues, estas explicaciones son algo así como el espíritu de la Navidad, ¿no? Jesucristo resucita en tu corazón y qué bien estamos todos aquí, como esto tan bonito que nos ha pasado, no lo vamos a dejar morir, ¿no? Pues vamos a decir que ha resucitado, ¿no? Qué bonito, estamos todos aquí, ha resucitado, Jesucristo está vivo. Pues no, eso no es lo que dicen los apóstoles, eso no es lo que dicen los evangelios. Lo que dicen los evangelios es que inesperadamente Jesucristo se les puso presente cuando nadie lo esperaba. Y además, lo que nos cuentan los propios evangelios, los cuales son plenamente fidedignos, es que esta interpretación, pues, como pues, qué bien que estamos todos aquí reunidos y entonces Jesús no puede estar muerto porque se ha quedado en nosotros. No, esa interpretación la hacen, es absolutamente imposible. ¿Por qué? Primero, por la duración de las apariciones. La duración de las apariciones, que nos habla de 40 días, la de San Pablo fue posterior, ¿no? Pues nos habla de muchas apariciones. Y en momentos diversos, a personas distintas, y en personas muy diferentes entre sí. Tomás que no estaba. Pedro, que no tiene nada que ver con Santiago. Santiago era un familiar directo de Jesús y, bueno, nada que ver. Pedro era muy impulsivo, pero Santiago se ve que era una persona pues muy reflexiva y nada dada a las exaltaciones, ¿no? Mujeres, hombres, momentos distintos, los discípulos de Emaús, que esta gente nos hemos vuelto locos, ¿no? Esta diversidad de apariciones, duración, hacen totalmente imposible que eso sea una alucinación, porque la característica de las alucinaciones, pues los que estudian psiquiatría, ¿no? No tienen esta característica. Una alucinación sucede en un momento determinado, un grupo de personas concretos o a una persona en concreto que está predispuesta, pero no suceden de esta manera, ¿no? En personas totalmente incrédulas, por otra parte, ¿no? Tampoco se puede hablar de un contagio. He visto al Señor, pues, ¡ay, qué bien! Yo también lo he visto. Porque San Pablo, la aparición de San Pablo es posterior.
es posterior a todo esto. San Pablo era un perseguidor y no sabía nada de Jesús, ¿no? No sabía nada de Jesús. Sí, a San Pablo, ¿quién le contagió? ¿Quién le contagió, no? O también, para tener una alucinación, pues se requiere una serie de condiciones determinadas, ¿no? Si uno, por ejemplo, no cree en que hay un demonio, que hay un infierno, pues difícilmente va a tener ensoñaciones pues con cosas. Es verdad que hay apariciones del infierno, ¿no? Pero una persona que no tiene predisposición a ver, pues yo qué sé, animalitos con 4 ojos y que vuelan, yo qué sé, o monstruitos, pues es que no, porque no tiene la predisposición, ¿no? Pues lo mismo, un judío que no cree en la resurrección de la carne aquí, sino que cree allá, en el tiempo futuro, pues de aquí a muchos años, pues es que no se le ocurre pensar que va a haber un muerto resucitado delante suyo, ¿no? O sea, es algo totalmente, ni siquiera por alucinación, es que no puede ser, ¿no? La resurrección de la carne, pues un día cualquiera. Eso para un judío es impensable, ¿no? Para un judío y para un pagano y para cualquiera, ¿no? Si eso Jesucristo no se ha revelado como tal, es que no hay quien se lo crea, vaya. Y de manera que con esta resurrección de Cristo ha comenzado el nuevo mundo y la nueva creación. Y no hay más explicación a todas estas apariciones, sino que Jesucristo mismo ha resucitado entre los muertos. Les ha dicho quién es Él y qué ha pasado, y les ha explicado las Escrituras. Por ejemplo, pero no os decía que el Hijo del Hombre había de resucitar, o sea, tenía que sufrir. Dice, ¿no habéis leído Isaías 53? ¿Quién se lo explicó esto? Pues Jesucristo mismo resucitado, ¿no? Es decir, es un mensaje tan absolutamente original, la resurrección de Cristo en su cuerpo, que es que nadie se lo había imaginado, ni los griegos, ni los indios, ni los judíos, nadie. Era algo totalmente insólito, algo inesperado. Y decíamos, como dije antes, ¿no? Es verdad que hay tradiciones, pues había en el Antiguo Testamento, pues de resurrecciones, ¿no? Elías y Eliseo, pero es que el testimonio de la resurrección de Cristo no es este. No son de hombres que resucitan a otros y después se mueren, sino es que Jesucristo es un cuerpo glorioso y vivo, vencedor de la muerte para siempre, y que tiene el poder de aparecer y desaparecer. Y de repente se muestra con pleno dominio, ¿no? Por ejemplo, la pesca milagrosa, que es lo que está demostrando Jesús, pues que tiene pleno dominio sobre también los peces del mar, cosa que son algo totalmente indomesticable, ¿no? O indominable. Es decir, que en Jesucristo, en quien yo como apóstol, ¿no? He visto muerto y después he visto vivo, ha comenzado la resurrección de los muertos. Y así, los criterios de historicidad de la resurrección son el sepulcro vacío y los testimonios de apariciones evangélicos. Pero nosotros no nos vamos a quedar en una pura apología o defensa de la resurrección de Cristo, ¿no? Sino que tenemos que ir más allá, ¿no? Y, bueno, ha resucitado y ¿qué es lo que cambia mi vida, no? Bueno, lo que decíamos, que nosotros vamos a resucitar también, ¿no? La vida nueva, el triunfo sobre la muerte, etcétera, ¿no? Pero fijaos qué bonito, la carta a los Tesalonicenses 4:3 dice San Pablo: hermanos, no queremos que ignoréis la suerte de los difuntos, para que no estéis tristes como los que no tienen esperanza. A los que creemos que Dios los resucitó, de igual modo, Dios llevará con él por medio de Jesús a los que duermen. Dice San Pablo, a los que duermen, no dice a los que han muerto, sino a los que duermen, ¿no? Sabemos que para los cristianos el cementerio significa dormitorium, poimeterion en griego, que son los que duermen. ¿Por qué? Porque estamos esperando ¿el qué? Por nuestra propia resurrección. Nuestros familiares difuntos no están muertos para siempre, ¿no? Sino que es que si Cristo ha resucitado, ellos van a resucitar, ¿no? Y nosotros también. Pues bien, por medio de Jesús, de igual modo Dios los llevará con él, por medio de Jesús a los que han muerto, nos está llevando a un pasaje del Antiguo Testamento, que es el momento del paso del Mar Rojo. El paso del Mar Rojo dice que la carta a los Hebreos
Dice, los israelitas salieron de Egipto por medio de Moisés. Por medio de Moisés. Pues bien, por medio de Moisés, Moisés fue el instrumento del cual se sirvió Dios para sacar a los israelitas de la esclavitud, ¿no? Y qué mayor esclavitud que lo que decíamos, la muerte, ¿no? El último enemigo por vencer es la muerte. Pues bien, de la mano de los israelitas que salieron de Egipto por medio o de la mano de Moisés, equivale a las mismas palabras de que de igual modo Dios los llevará con él por medio de Jesús a los que duermen, es decir, de la mano de Jesús a los que han muerto, ¿no? Este pasaje de San Pablo, del Tesalonicense, se puede decir así, ¿no? De la mano de Jesús, Dios los llevará con él a los que entraron en el sueño de la muerte. Y esto, pues, es nuestra gran fuente de esperanza, ¿no? Esto es el motivo de nuestra esperanza. De hecho, nosotros los cristianos no hacemos entrada en la muerte desamparados, sino llevados de la mano de Jesús, el cual se enfrentó a la muerte como un pequeño David contra un gigantesco Goliat. Entró solo en la muerte, se enfrentó solo con su onda contra Goliat, ¿no? Contra un descomunal Goliat que era la muerte. Y desde entonces, la muerte ha perdido su fiereza, es decir, el temor que podemos tener a la muerte. Para los cristianos, el poder amedrentador, lo que nos dice el Apocalipsis, ¿no? Y no amaron tanto su vida que temieran la muerte o vivieron esclavos por el temor a la muerte. Pues esto es lo que ha hecho Jesucristo, quitarnos el miedo a la muerte, porque de la mano de Jesús, Dios nos llevará con él. ¿A quiénes? A los que dormirán, los que dormiremos el sueño de la muerte. Es decir, saber que nosotros entramos en la muerte acompañados de Cristo nos agiganta y nos libera del miedo que nos tiene acobardados y sometidos a la esclavitud, a la servidumbre. Vivir como esclavos por medio de la muerte. Es decir, el cristiano, nosotros sabemos que debemos recorrer este camino, la muerte, como una cosa de las más complicadas de nuestra vida, ¿no? La muerte. Pero esta certeza no debe crearnos tristeza, como los que no tienen esperanza, sino confianza en que de la mano de Jesús, Dios nos llevará con él y nos introducirá en la vida y el día previsto resucitaremos en nuestro cuerpo. La resurrección de Cristo nos ha arrancado de la esclavitud, del miedo de la muerte, y sin la resurrección de Cristo, la vida humana llega a ser desesperante, ¿no? Y por ejemplo, ponemos un ejemplo, y el próximo día seguimos con la resurrección, ya viendo pues, los casos particulares, y que no nos va a dar tiempo, ¿no? Dice, el ejemplo de San Ignacio de Antioquía, ¿no? Dice, con alegría muero por Dios, no me creéis obstáculo, os lo suplico. O sea, dejadme morir por Dios, es que voy contento, voy alegre a la muerte. Dejadme ser presa de las fieras que me harán alcanzar a Dios. Es imposible concebir una ausencia más grande de miedo a la muerte, ¿no? Una liberación más total del miedo a la muerte sin necesidad de tomar drogas, sin necesidad de tomar medicamentos. O sea, es decir, es que San Ignacio de Antioquía no tiene miedo a morir, sino que dice que con alegría muero por Dios, ¿no? Y aquí es al punto que llegamos, ¿no? Es importante entender el sentido de la resurrección, que se ha iniciado la vida eterna, la vida de la gracia, ya aquí en el tiempo de los hombres, ¿no? La vida, pues el corazón nuevo, ¿no? Lo que decimos tantas veces, el corazón nuevo, el espíritu nuevo, el corazón de carne, la vida de la gracia, se ha iniciado ya aquí la vida eterna en el tiempo de los hombres. Esto es lo que significa la resurrección de Cristo. Y que la compañía de Jesucristo no es allá en un futuro, o allá que quedó en el pasado, sino que es hoy, ahora, pues un viernes 9 de junio del año 2023. Jesucristo está vivo, resucitado ahora, y de la mano nos llevará con él cuando dormamos. Y dicho esto, pues el próximo día seguimos pues, con apariciones en concreto pues, que son tan bonitas y ya también veremos la ascensión de Jesucristo. Si alguien pues, quiere comentar algo o hacer alguna pregunta, pues aquí estoy.